Es una forma de sentirme mejor y yo misma demostrar el cariño y el amor hacia los demás. El perdón es algo que debemos otorgar para estar en paz. ¿Perdonado? Sí. ¿Le ha costado perdonar? No. ¿Por qué? No, porque mi Padre Dios me ha perdonado por lo que lo ofendo a Dios y al mundo. ¿Perdonado? Sí. ¿A cuántas personas? Muchas, muchas. En 1986 vivíamos en un precioso barrio pequeño llamado Summerhill, en el centro de Toronto. Los niños jugaban en la calle. Había 4 minutos a pie hasta el metro que Allison cogía todos los días. Allison era la hija que todo el mundo querría tener. Tenía esa fantástica combinación de extroversión y alegría, pero además tenía una cualidad reflexiva. Era entusiasta y le encantaba ayudar a sus amigos. A pesar de su juventud, era una persona muy segura en sus relaciones y controlaba su vida. Pero era tan entusiasta. Era el centro de su pequeño grupo de amigos y siempre se reía mucho desde que era pequeña. El 25 de julio de 1986, yo me había ido a trabajar y Allison llamó diciendo que alguien le había pedido que acudiera al estadio Varsity para hacerle una fotografía, porque iba a participar en el próximo Campeonato Internacional de Atletismo con el equipo de Ontario. Ella había entrenado en el campus de la Universidad de Toronto, así que sabía dónde estaba el Varsity. Hablamos de cómo iba a ir hasta allí. Me dijo que estaría bien y quedamos en vernos en casa. Cuando regresé a las 5:30, ella no estaba. Tuve un mal presentimiento y llamé a la policía a las 6 en punto. Así fue como empezó todo. 2 días después de que Allison, de 11 años, desapareciera, su cuerpo fue encontrado cerca del río Humber. Había sido violada brutalmente y estrangulada. La gente no puede concebir la profundidad o la magnitud de lo que eso significa en mi vida. Literalmente tengo que esforzarme para seguir respirando. Lo supe en cuanto desperté a la mañana siguiente y me metí en la ducha. Jamás pensé que Allison pudiera regresar. Recuerdo que estaba en la ducha dándome golpes en la cabeza diciendo: Allison se ha ido. Allison se ha ido. Sabía que no podía hacer nada para recuperarla. Así que tenía que asegurarme de que el amor que sentíamos por ella no se perdiera.
Resulta interesante que la primera mañana, cuando los detectives vinieron a casa, se sentaron y nos explicaron que había sido violada y asesinada y que no iban a hacer público el tema de la violación. Recuerdo que al término de la conversación les dije: sé que este es uno de los motivos por los que la gente pide la pena de muerte. Yo no creía en la pena de muerte antes y sigo sin creer ahora. Y no quiero que la investigación se desarrolle en base a la venganza. Supongo que al principio hacía muchas cosas de manera instintiva y estaba en estado de choque. Mi alma viajó a un lugar que ni siquiera sabía que existía y me parecía importante que ayudásemos a otras personas a superarlo, no solo a nosotros mismos. Sentía que era muy importante para nuestro pastor ayudar a la comunidad a superarlo. Y por eso rezábamos por el alma del asesino en la iglesia. Me parecía el único modo de seguir adelante. Uno no puede rezar para superarlo y no querer que los demás también lo hagan. Eso no tiene sentido. Francis Calroy estaba en libertad condicional tras cumplir condena por haber violado a 2 niñas cuando atrajo a Alison Parrott al estadio Varsity de Toronto. Casi 10 años después del asesinato, la policía volvió a detenerlo. Hasta el día de hoy no ha mostrado arrepentimiento por sus crímenes. Es curioso, porque la gente solía pedirme que no pidiera la pena de muerte o que perdonara al asesino antes de que le pusieran un rostro. Me decían: Leslie, será diferente. Pero no lo es. Sigo sin querer implicarme emocionalmente. No quiero entender sus motivos. Creo que es un hombre enfermo al que no deberían permitir mezclarse en la sociedad. Pero también espero que pueda ser capaz de perdonarse a sí mismo, para que pueda salir adelante y vivir la vida, aunque sea en prisión. Algunos de sus familiares vinieron a verme cuando esperaba el veredicto para darme su pésame por la muerte de Alison. No admitían su culpabilidad y yo les agradezco que tuvieran el valor de hacerlo. Creo que tenemos que seguir viendo la humanidad que hay en nosotros. Y mucha gente me pregunta: ¿cómo pudiste hacerlo? No era responsabilidad suya. Ellos también necesitaban curarse y tuvieron el valor de acercarse a mí. Así que no me sorprendió. Me conmovió. Creo que el perdón consiste en ayudarse a uno mismo más que en ayudar a los demás. Si uno es capaz de superarlo y se aferra al odio, permitiendo que éste llene su corazón, eso definirá el resto de su vida y regirá todas sus acciones. A menos que seamos capaces de superarlo, no podremos seguir adelante, aunque nos duela el corazón. Cuando la muerte de Alison aún era reciente, podía sentir su espíritu muy cerca de mí. Una noche tuve una experiencia increíble. Una semana después, paseaba por la colina junto a nuestra granja y vi una estrella en el cielo. Era la primera que aparecía en el cielo y le dije: brilla, estrella, brilla, porque Alison y yo lo decíamos mucho. Incliné la cabeza y pedí mi propio perdón. Le dije todo lo que necesitaba decirle, cuánto la quería y cuánto lo sentía. Una vez lo dije, volví a sentirme madre y la dejé marchar.
Entendí que había mucho dolor y sufrimiento en nuestras vidas y no quería que ella estuviera cerca de eso. Ella ya había sufrido bastante y sentía que era importante dejarla marchar y no aferrarme a ella. Abrí los ojos, recé una oración y apareció una estrella en el cielo. En ese momento me rodeó un aura de paz. Fue un gran regalo. ¿Estará conmigo para siempre? No lo creo, pero siempre atesoraré ese momento. Y sé que ella está bien. ¿Por qué piensa que es importante perdonar? Para sentirse bien uno, porque a veces cuando no perdonas a alguien, vives con resentimiento, con coraje, y el pasarle o hablar con alguna persona de alguien que te ofende o con esa persona que tú sientes que perdonas, como que te libera, como que sientes, bueno, yo así lo siento, como que sientes una liberación hacia uno, no estar con ese rencor, con ese coraje hacia la gente. El perdón es algo que debemos otorgar para estar en paz. Yo estoy bien con mis hermanos y de esa manera me siento mejor del alma y un gran alivio. La casa en la que vivía Ron estaba cerca de la nuestra. Papá solía llevarle madera y comida. Tenía 56 años y nuestro vecino era un joven de 30 años al que conocíamos de toda la vida. De repente cayó enfermo. Su padre había muerto y vivía solo. Así que mi padre se volvió algo protector con él. Fuimos educados para pensar que no hay que abandonar a la gente cuando tiene problemas, hay que ayudarle. Él adoraba a mi padre y mi padre lo quería como a un hijo. Anne-Marie solo tenía 19 años cuando su padre Tom Hagan fue asesinado por Ron Ryan, su vecino. Aquella noche tuve que reconstruir el crimen para la policía canadiense. Entonces no había servicio de atención a las víctimas. Les indiqué cómo había sucedido todo y dónde había encontrado a mi padre. Me sentía sola en la casa. Nadie hablaba conmigo. Pero a medida que fui madurando, me di cuenta de que nadie podía hablarme, ni siquiera mirarme. Me encontraba en el arco de entrada, a unos 3 metros de donde estaban sentados mis padres. Ronnie entró corriendo por la puerta y le clavó a mi padre un hacha en la espalda. Yo empecé a retroceder, no podía creer lo que estaba viendo. Mi padre consiguió llegar al pasillo tambaleándose. Desde allí me miró y me pidió que salvara a mi hermana. Su cara reflejaba una gran fuerza y determinación. Siempre he pensado que no tenía miedo a morir. No gritó ni lloró. Tuvo suficiente aplomo para pedirme que salvara a mi hermana. Ronnie lo perseguía clavándole el hacha y yo corrí hacia él para intentar detenerlo. Me clavó el hacha en el hombro. Mi madre empezó a bajar las escaleras gritando: «Está matando a Tommy, está matando a Tommy». Decidí salir corriendo de la casa y seguir el camino por el que él había venido. Miré por la ventana y lo vi fuera, pegado a uno de los cristales de la puerta. Había salido de la casa. Así que volví a entrar y encontré a mi padre arrinconado entre el sofá y la mesa.
Cuando llamé a la ambulancia y le dije al conductor que mi padre seguía vivo, mentí sabiendo que llegaría antes. Años después me dijo que no me había creído, que no podía creer lo que les estaba contando. En 1979 esto era una tranquila comunidad de 20 familias. ¿Cómo iba a creerme? Diagnosticado de esquizofrenia, Ron Ryan fue declarado inocente por el asesinato de su amigo Tom Hagan. Fue recluido en el pabellón penitenciario del Hospital Psiquiátrico de Waterford, en San Juan de Terranova. En la vista de 1996, en la que se decidía la liberación del hombre que asesinó a mi padre, mi intención era humillarlo y llevé conmigo la autopsia para describir cada uno de los cortes. Quería preguntarle, ¿recuerdas haber matado a mi padre? Pensaba que diría que no y continuaría. ¿No lo recuerdas? El primer hachazo fue entre los omóplatos. ¿Tampoco recuerdas eso? Quería humillarlo. For the first time in my life, I started to hear voices. I started to hear voices outside me and inside me. I couldn't distinguish between reality and unreality anymore. You know, because this is the first time it's ever happened to me, right? I never had the voices before, and when I heard them, I said, well, this is real, it's something, you know. I was very frightened, very scared, and I was alone. It all happened so fast. In 1 minute, I was chopping wood, and the next minute, I slew a man, just like that. It happened just like that. Entonces me di cuenta de que llevaba toda la vida pensando que yo era la víctima. Había visto cómo asesinaba a mi padre y lo había encontrado de aquel modo tan horrible, pero él estaba lleno de recuerdos por haber matado a un hombre que lo quería como a un hijo y al que quería como a un padre. Cuando me dijo aquello, quise echar a correr y abrazarlo, pero no sabía cómo se sentirían mi madre y mis hermanas y no quería ofenderlas. Entonces empecé a gritar, la culpa es mía, la culpa es mía. No pude soportarlo más. Corrí hacia él y recuerdo que le dije, culpa es una palabra demasiado fuerte. Lo abracé y todo el mundo empezó a abrazarse. Todos rompimos a llorar y le dije que si tomaba su medicación e iba al médico, lo dejaríamos en paz. Cuando perdoné al hombre que asesinó a mi padre, conseguí perdonarme por los errores que yo misma había cometido. Cuando aprendí a verlo como a un ser humano, aprendí a verme como tal. No me daba cuenta de lo que me quitaba. Siempre estaba en mi mente e influía en todo. Antes de perdonarlo, no era capaz de ver las cosas que daba por sentadas, como el amor y el apoyo de mi familia. De repente podía volver a sentir compasión por otra gente y sus problemas. Asumí que una pérdida es una pérdida. Antes no me importaba el dolor de los demás. Cuando conseguí perdonarlo, me di cuenta de que una pérdida es una pérdida. Que mi padre fuera asesinado no significa que me doliera más que a otra persona que había perdido a un ser querido de muerte natural. El perdón nos hace libres. Yo soy libre. Yo no siento ira ni amargura. Soy libre para disfrutar la vida. Ya no doy por sentado nada de lo que daba antes. En un mundo ideal esto nunca habría pasado, pero he conseguido avanzar. Ese es el milagro, lo he superado. Y cada día conozco a alguien que tiene el mismo aspecto que yo tenía antes, con las cejas arqueadas e incapaz de sonreír. Cuando hablo con ellos y miran hacia otro lado, me doy cuenta de que tienen una carga. Es un problema del presente o algo del pasado. Pero sé reconocer esa mirada. Aún así es posible superarlo. Es posible. Sí. ¿Por qué? Porque tanto él se siente tranquilo como yo también. Sí, creo que sí. ¿Por qué? Pues porque siento que tenemos que estar tranquilos ambas partes, ¿no?
tanto uno que perdona como el que es perdonado. Billy Wayne Sinclair creció en los campos de Luisiana. Su padre tiene un gusto por la brutalidad. A los 18 meses, su padre intenta ahogarlo en una tina. Siendo niño, Sinclair ve cómo su padre golpea a un hombre en la cabeza con un martillo. A los 17 años lo arrestan por transportar un auto robado a través del límite estatal. Cuando joven, sin mucha ayuda ni orientación, Billy Wayne Sinclair absorbe los valores del submundo criminal. En cierto sentido, dentro de la cárcel se fortalece como criminal. Esas experiencias son la base de cómo él determinará el bien o el mal. Después de pasar por prisión, Billy Wayne Sinclair surge como un criminal fortalecido. 5 meses después, roba un pequeño supermercado. Uno de los empleados recibe 2 balas del arma calibre 22 de Sinclair. Mientras él escapa, la víctima se desangra y muere. No tenía nada que hacer en la tienda. Estuve ahí por motivos criminales. Entré para tomar algo que no me pertenecía. Entré ahí para quitarle a un hombre su derecho a vivir. Sinclair es perseguido y arrestado. Primero lo sentencian a morir y después a vivir. Ahora el futuro de Sinclair es algo incierto. He visto 2 docenas de hombres muertos en prisión durante mi vida. He visto muchas violaciones, robos, hombres armados, golpeados, pisoteados. Y no hay otra alternativa más que mantener la boca cerrada. Esta perspectiva moral alcanza su punto más oscuro con el suicidio del recluso y su mejor amigo, Billy Ray White. Cuando Billy Ray White decidió quitarse la vida, yo estaba en la celda de al lado. Sabía que esto iba a suceder y él quiso involucrarme en ese pacto suicida. Billy Ray sabía que si cortaba sus muñecas, aquello no iba a ser una muerte rápida. Y sabía que iba a haber una oportunidad para llamar al hombre y decir, deténlo o déjalo morir. Y en ese momento, cuando el hombre pasó a las 4 en punto haciendo sus rondas, cuando Billy Ray estaba casi muerto, yo dejé que el hombre pasara y dejé que Billy Ray muriera. Pero lo que nunca sabré es si esa era su manera de decirme, ¿vas a ser un buen convicto o vas a ser un buen amigo? Al final, elegí ser un buen convicto. Pero no ha habido un día en mi vida desde ese momento en el que no me dé cuenta de que hice algo terrible. Soy el único que pudo haber hecho algo al respecto y no lo hice. Lo dejé morir. Se puede decir que siendo parte de ese suicidio yo ayudé a matar a Billy Ray. Y no hay nada en este mundo que pueda corregir eso. El suicidio de un amigo cercano es el comienzo de un cambio para Sinclair, que lo obligará a enfrentarse con el mal que lleva dentro. En ese momento me di cuenta de lo que había hecho. Creo que lo que sucedió es una evolución, que hubo una maduración moral, donde comencé a desarrollar mi propio sentido de moralidad, mi propio sentido del bien y el mal. Mientras maduraba, mientras estaba cambiando, ocurrió esta maduración moral. Entre comillas, ocurrió la rehabilitación. En 1981, una reportera entrevista a Sinclair. Impactado por su amabilidad e inteligencia, inician una relación que terminaría en un extraño matrimonio en prisión. Cuando conocí a Jody, yo nunca había experimentado el amor hacia alguien que fuera tan generoso, tan desinteresado, una persona tan devota, a quien lo único que le importaba era mi bienestar.
Durante las 2 décadas siguientes, Jody Sinclair lucharía por la libertad de su esposo. Es una experiencia que transformará al convicto. Tener a alguien que te ame con esa devoción, con esa magnitud, es sobrecogedor. ¿Podré ser alguna vez lo que ella pensó que era? Para Sinclair, su transformación hacia la redención implica esencialmente el renunciar al código criminal que definió su vida por tanto tiempo. El suicidio de su amigo, el amor de una esposa, son pasos hacia esta dirección. Pero el perdonarse uno mismo por la maldad cometida también requiere aceptar la responsabilidad de las acciones de uno. 1990. Durante una audiencia de la Comisión de Liberación, Sinclair se enfrenta con los afectados directos de su crimen. Es una confrontación que no olvidará por el resto de su vida. El padre de J.C. Boden estaba ahí en una silla de ruedas. Fue la primera vez que lo vi como un ser humano real. Y estaba llorando, tenía lágrimas. Y decía, él mató a mi hijo. Fue en ese momento que me di cuenta de lo que había hecho. Y para usted cobró vida emocional en vez de intelectual. Maté al hijo de ese hombre. No maté a un empleado. Por primera vez en mi vida, y es una lástima, es una vergüenza que haya necesitado 25 años para comprender de verdad, en términos humanos, concretos, en términos morales, lo que hice la noche del 5 de diciembre de 1965. Pero yo nunca, jamás olvidaré a ese hombre diciendo él mató a mi hijo. Aunque yo asuma toda la responsabilidad, nada será suficiente para que alivie lo que ese hombre sufre. Es un momento que Billy Wayne Sinclair recuerda hasta el día de hoy. Sé que cuando muera y vea todo lo que hice a lo largo de mi vida, lo único que siempre estará sobre todo lo demás, antes que cualquier cosa, es lo que sucedió entre J.C. y yo la noche del 5 de diciembre de 1965. Billy Wayne Sinclair pagó el asesinato de J.C. Boden durante 40 años. Hoy es un hombre libre que trabaja como empleado en un bufete de abogados. Billy Wayne y Jody siguen felizmente casados. Lo único que puedo esperar siendo un hombre libre, y lo más importante, es que cada día me puedo levantar, ir a trabajar y hacer todo lo que debo hacer. Cada día puedo realizar responsablemente lo que todos hacen en la sociedad. Todo lo que necesito como ser humano.